Cromañón, la República del Dolor y la Impunidad, corrupción, rock y 194 muertos. El libro de Hugo Martín, periodista. Gracias por haber venido. No, por favor, gracias por invitarme. El libro que cuenta un poco el dolor desde adentro de aquellas 194 familias, o no sé cuántas familias son en realidad, pues son 194 sí, los muertos. Los muertos son 194. Después se agregaron 4 más vinculados a causas vinculadas con Cromañón. Aquellos que murieron en la búsqueda de justicia. Bueno, muchos familiares murieron, por ejemplo. Muchos familiares murieron de cáncer, específicamente. Sí. Abatidos, la verdad, por las circunstancias, por la falta de justicia. Piensen que hace 10 años sucedió esto y todavía la causa no está cerrada, no está terminada. Falta que una sala de casación termine de juzgar, por ejemplo, a los músicos de callejeros. En muchos casos las causas prescribieron, por ejemplo, para algunos funcionarios de la ciudad. Y bueno, a 10 años todavía esos familiares no terminaron de encontrar justicia, que seguramente para muchos esa justicia va a ser poca, porque hay gente que ni siquiera fue indagada, nunca fue llamada por la justicia, pero bueno, algo de justicia tiene que haber y tiene que terminar la causa, por lo menos. Hugo, todos tenemos muy presente esa noche, sí. Por lo tanto vos llegaste con mucha información previa a empezar a escribir el libro. Claro. A medida que lo fuiste escribiendo, investigando y demás, sí. Cuando lo terminaste, sí. ¿Cuánto te quedó de aquella mirada previa y cuánto te cambió? Mirá, de la mirada previa a esto cambió bastante, porque cuando realmente me fui ahondando en el expediente, ¿no? En cada cosa que iba mirando, a veces no podía creer. No podía creer que eso estuviera habilitado con todas las fallas que tenía, con todos los, no sé, planos truchos, mal hechos, habilitaciones que no se tendrían que haber dado, por empezar, por más que se haya dado, no se tendría que haber dado. Piensen que cuando esto era antes el reventón, cuando empezó, digamos, a cursar el expediente de habilitación, hubo alguien que dijo que debía clausurarse. Entonces se inició un expediente por otro lado y ese expediente fue el que terminó con la habilitación del lugar. O sea, 2 expedientes paralelos, uno que decía que había que clausurar, que fue cajoneado 5 años, nadie sabía dónde estaba de pronto, y uno que avanzó y terminó en la habilitación. Y fallas, digo, estructurales terribles. Los planos, por ejemplo, decían que había unas medidas de las puertas de salida, cuando en realidad las puertas eran hasta aproximadamente 50 centímetros más chicas de lo que decían los planos. Tremendo. De todo y bueno, más o menos. Hoy nosotros cuando abrimos el programa y obviamente abrimos hablando de lo de Cromañón, nos preguntábamos cuánto se habrá aprendido de aquello y cuánto se perdió en el camino. Recordábamos con Hernán que al principio todo era cambio en las luces de emergencia, se veían planos de evacuación que no existían en ese momento y demás. Yo tengo la idea de que hoy las cosas volvieron, digo, si uno hace un relevamiento exhaustivo, no sé si al mismo nivel que antes, pero la verdad es que se perdió mucho en el camino de todo eso que se empezó a organizar después del desastre. Sí, yo creo que los lugares más grandes y los empresarios más importantes en la noche tomaron conciencia de lo que sucedió ahí por una cuestión de ver lo que le pasó a Chaván. Me parece que aprendieron. Ahora, hay muchísimos otros boliches, lugares, que realmente están... Los más grandes no, pero los más chicos puede ser que, por supuesto, sigan teniendo ese control. Exacto. Pero en este caso, además, hubo una advertencia. Hubo una advertencia a Alimena, que era el defensor del pueblo, muy clara, y ese año le hizo varias advertencias, por ejemplo, a Fabiana Fismin, que era una de las funcionarias encargadas del control, donde le dice exactamente que va a ocurrir, si esto sigue así, va a ocurrir una tragedia con los jóvenes. Pero está clarísimo lo que dice Alimena.
Y eso fue, nadie le prestó atención, eso fue totalmente desoído. Apenas se enviaron intimaciones a algunos lugares, nada más, no se hizo nada más, no pasó un inspector por el lugar a ver si, para corroborar si estos locales clase C, solamente el 14%, según Alimena, de los locales clase C que habían en Buenos Aires, estaban en correcto funcionamiento. Hay una controversia muy grande para mí en todo el tema Cromañón, que es con el grupo, con Callejeros. Sí. Muchos chicos que estuvieron en Cromañón, yo conté específicamente uno porque lo conozco, defiende a Callejeros todavía. Sí. Lo sigue defendiendo. Sí, sí, hay muchísimos. Y muchos otros los acusan directamente. Y otros no, exacto. Metiéndote vos y tratando de ser lo más imparcial posible, con lo difícil que es ser imparcial, porque uno toma posición más en estas cosas, en la cual yo por eso te decía, si tenías obviamente tenías información previa y después la fuiste cambiando o no, me dijiste que sí. En algunos casos sí, en otros... Y en otras fuiste confirmando. Confirmándolo. Pero en tu mirada hoy, Callejeros, ¿cuánto sabía, cuánto no sabía, cuánto fue cómplice, cuánto no fue cómplice? Si podés decírmelo, si lo tenés claro, ¿no? Yo creo que si pasa algo en un lugar donde uno va a trabajar, uno puede llegar a saber algo de lo que sucede. Pero en este caso, a ver, había un manager que era el que directamente trataba las cosas con Omar Chabán, que es el que está preso, y en definitiva un músico va a hacer su tarea, que es tocar. Va y toca. Ahora, Callejeros es un caso un poco atípico porque ellos se autogestionaban. Entonces, por ejemplo, había cosas como la seguridad, como el cacheo, que lo tenían a cargo de ellos, ¿verdad? Y entonces hay cierta responsabilidad, por supuesto que hay cierta responsabilidad. También por el otro lado hay que pensar que murieron muchos familiares de Callejeros, o sea, que estaban ubicados en el peor lugar del boliche y que obviamente... Si ellos supieran que podía pasar algo, no lo hubieran puesto. Claro que no había ningún tipo de conciencia de algo tan elemental como el uso de bengalas, digamos, que era una cosa que ellos mismos promovían y que se hacían todos los recitales, no solamente el Callejeros, sino el rock, claro. El rock promovía desde a ver, las tapas de los discos en vivo, todos tenían fotografías de gente con bengalas, los suplementos de rock tenían fotografías con gente con bengalas, los videos tenían gente con bengalas, había revistas de rock, por ejemplo, había una revista que tenía, cuando hacía los comentarios de los recitales, un recuadrito que decía el bengalómetro, o sea, calculaban cuántas bengalas se prendían. Cuántas bengalas había. Y los lugares, yo hoy no estaba hablando con los chicos de la producción, no me acordaba del lugar, ahora me acordé. Yo iba mucho a Cemento, en esa... antes, 5 años antes de eso. Exacto. Cemento, ahora me acordé del otro que era Babilonia, en el Abasto. Eran lugares que no pasó esto porque no pasó. Bueno, exacto. Porque podría haber pasado 100 veces en la que yo fui. Babilonia era peor que Cemento. Y Cemento y Babilonia eran peores que Cromañón, no tengo duda que eran peores en cuanto a la infraestructura. No pasó porque no pasó. No pasó porque no pasó. En Cromañón específicamente iba a pasar en algún momento. Y ahí viene la responsabilidad también, de Omar Chabán, que fue artísticamente muy importante para el rock, porque le abrió las puertas a mucha gente, a muchas bandas, que, digamos, en los circuitos más formales y en las corporaciones, digamos... Era el disparador, Cemento era el lugar donde ir a él, Totalmente, todos tocaban. Le abrió la puerta a muchas bandas, Ataque 77, Divididos empezó tocando ahí. La Garabal, Las Pelotas, Los Piojos, todos tocaron ahí primero. Ahora, hay que decir también que en la parte, digamos, en cuanto a la seguridad de los lugares, y era muy desaprensivo, dejaba, o sea, que pasara lo que pasara. Él pensaba que nunca iba a pasar nada. Cuando se inauguró Cemento llovía y el agua entraba a raudales adentro de Cemento y el piso ni siquiera estaba totalmente terminado, no había fraguado. Era alisado. Sí, pero no había fraguado ni siquiera. Bueno, ese era Chabán. Ahora, hubo en un desastre como el de Cromañón, que atravesó distintos estratos, que hay responsabilidades compartidas, creo que
de infinidad de lugares, porque unos más, otros menos, pero desde un Estado ausente en el principio, que después ocurrió todo lo que sabemos que pasó con Ibarra, un gobierno nacional que no apoyó, a las víctimas, el mundo del rock, y sin embargo se sigue esperando después de 10 años que se vea la cara de los responsables, o no sé si la cara, porque no hay un responsable, se puede decir, bueno, sí hay algunos que tienen más responsabilidad que otros, sin duda. A ver. Pero esto nos habla de una connivencia con la justicia, nos habla de una justicia que en definitiva no sé. ¿Cómo nos reconstruimos después de 10 años está la causa como está? Bueno, lo que vos dijiste, a ver, la justicia tiene mucho que ver. Acá se habla, a veces se pone el foco en callejeros, se pone el foco en si el gobierno, apoyó o no apoyó, y la justicia es como que siempre en los debates zafa, pero 10 años, y en el libro, al principio, yo hice como una hoja de ruta para entender un poco lo que pasó con la causa. Sí. Y es larguísima, porque vos pensás que la causa, en un momento hubo un juicio oral. El juicio oral absolvió a Callejeros. Después casación lo sentencia, o sea, es bastante raro, porque no dice si el juicio estuvo bien o mal hecho, como habitualmente hace casación, sino que directamente hace otra interpretación de las cosas que pasaron y los condena. Después viene esto casi inédito del doble conforme, que termina en que una sala de casación juzgue a otra sala de casación. Recurrieron a un fallo de la Corte Interamericana. O sea, hay muchas cosas que en la justicia tampoco cerraron en todo lo que pasó. Excarcelaciones, una jueza que estaba de licencia por enfermedad volvió 15 días y fue la que desvinculó totalmente a Ibarra de la causa y después volvió a pedir licencia. Hay muchas cosas también que la justicia se debe preguntar, a ver, bueno, ¿qué hicimos con toda esta causa, con Cromañón?